Este es su programa católico, Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Es un placer estar esta noche con ustedes, hermanos, en su programa en Canal 5, el Canal de la Misericordia. Hermanos, ¿saben ustedes que cuando ustedes se hacen la señal de la cruz, ¿sí?, cuando van a procesiones, cuando hacen el Santo Rosario, cuando se veneran a reliquias y otros actos de fe, pues estos tienen un nombre, y esto es sacramentales. Estamos seguros que no reconocen mucho ese nombre porque reconocemos en la palabra sacramentos. Pues bien, esta noche ese es el tema. Vamos a hablarles de los sacramentales. Y para ello tenemos con nosotros aquí a nuestro hermano Ronaldo. Ronaldo, bienvenido. Un placer tenerte aquí. Gracias. En el programa de Semper Gaudens. Ronaldo es uno de los más dinámicos miembros de Semper Gaudens, ¿no? Siempre dispuesto, ¿no?, a cumplir con la misión de Semper Gaudens. Y a propósito, queremos recordarle que ustedes nos pueden encontrar en las redes como @sempergaudens o escribirnos a nuestro correo siemprealegres.panamá@gmail.com, o pueden entrar a nuestra página web www.sempergaudens.org. Esta noche pues tendremos llamadas. Lamentablemente en el programa pasado no pudimos tener llamadas por lo extenso del material, pero por los mensajes que recibimos, pues sé que se llenó el cometido, y esta noche seguramente sí. Entonces se preparan para que ustedes puedan llamar al 230-1955, 230-1955 para las llamadas al aire, o bien escribirnos como siempre a nuestro WhatsApp 6615-7538, 6615-7538. Así que cualquiera de esas dos vías, para que en la segunda parte del programa pues puedan escribirnos o puedan llamarnos. Así que vamos ya a entrar en el tema que nos ocupa esta noche, pero antes le pedimos a nuestro hermano Ronaldo que nos conecte con el Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permite reunirnos aquí para compartir tu palabra, para compartir tu doctrina. Te pedimos que todo lo que digamos hoy sea para el beneficio de las almas, para el bien de la iglesia, para el bien de tus hijos. Te pedimos nos ilumines para poder proyectar este tema según tu santa voluntad. Santa María Antigua, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces les hablaba, hermanos, que cuando ustedes se hacen la señal de la cruz, ¿verdad?, es un sacramental. Entonces quiero comenzar preguntándole entonces a nuestro hermano Ronaldo, ¿qué es un sacramental? Y para ello le pedimos a nuestro director que nos ponga la primera lámina, por favor. Vamos a iniciar con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a los sacramentales. Son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Catecismo 1667. Para poder primero entender el tema de los sacramentales, hay que primero aclarar que sacramentos y sacramentales son dos cosas distintas. Así que primero... Suenan parecidos, pero no lo son. Son cosas distintas. Claro, si nos explica, por favor, Ronaldo. Tienen similitudes y vamos a ir viendo cuáles son las similitudes y sus diferencias. Primeramente, vemos cómo los sacramentales nos ayudan a vivir la fe, y también nos ayuda en nuestra vida espiritual, la vida espiritual de cada uno de nosotros. Lo principal aquí para entender sobre los sacramentales es que esto se hace por mediación de la Iglesia. Mientras los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo,
los sacramentales actúan es por mediación de la iglesia. Esa es una de las principales diferencias que hay entre sacramentos y sacramentales. Por tanto, los sacramentales nos conducen a acercarnos a Dios, nos llevan a la santidad y también nos permite a prepararnos para poder estar en los sacramentos, para poder recibir los sacramentos de la mejor forma. Entonces vemos cómo los sacramentales nos permiten en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, poder tener esa fuerza, esa fortaleza y de estar siempre en la presencia de Dios. Sí. Entonces, conociendo esto, hermano Ronaldo, me gustaría que tú nos explicaras estos sacramentales, entonces, ¿cómo actúan? Ok, como hace un momento mencioné, primeramente lo que hay que entender es que los sacramentales actúan es por medio de la iglesia, es decir, los sacramentales, a diferencia de los sacramentos, y para poder entender, los sacramentos, como sabemos, son 7 sacramentos. Los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo y ellos tienen una eficacia de la gracia inmediata. En el caso de los sacramentales son por mediación de la iglesia, es decir, Jesucristo a través de la iglesia que Él fundó, le da poder a su iglesia. Vemos cómo Él le da poder a Pedro y a los apóstoles y a sus sucesores, actualmente el Papa y los obispos. Y por este poder la iglesia tiene esa facultad de poder utilizar las gracias que vienen de Dios para el bien de los fieles. Es decir, que los sacramentales actúan es por mediación de la iglesia. Y como hace un momento decía el señor César, vemos como desde persignarnos o santiguarnos, desde bendecir, todo estos son sacramentales que posiblemente nosotros lo hagamos diariamente, pero que tal vez no sabíamos que se llamaban sacramentales. Por lo tanto, vemos cómo estos sacramentales actúan es por mediación de la iglesia. Y entonces podemos tener claro el hecho, hermano Ronaldo, de que los sacramentales son acciones materiales, ¿sí?, que nosotros hacemos y que tienen la finalidad de expresar nuestra fe, de fortalecer nuestra fe, de acercarnos a Dios, ¿no? Y de esta manera también acercarnos a los sacramentos. Vamos entonces a hablarles sobre algunos ejemplos de sacramentales, que estos se agrupan de acuerdo a su característica. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de sacramentales materiales, pues el más común y quizás el más importante, pues es ni más ni menos que el agua bendita. Entonces ustedes dicen, yo no sabía que el agua bendita era un sacramental. Sí, el agua bendita es un sacramental y que se utiliza para diferentes acciones, ¿no? Pero este es un sacramental. ¿Qué otro ejemplo nos puedes traer tú, hermano Ronaldo, sobre otros sacramentales, además de la señal de la cruz y del agua bendita? Aquí podemos también mencionar el rosario. El rosario es un sacramental que nosotros utilizamos y, como bien se ha dicho, para poder acercarnos a Dios. Entonces, el rosario es uno de los sacramentales muy utilizados por los católicos. También tenemos las medallas, muchos utilizan medallas, también se utilizan imágenes. Todos estos son objetos religiosos, son objetos, exactamente, objetos religiosos que utilizamos, y todo esto es para mantenernos en esa presencia de Dios, claro, y para ayudarnos a vivir nuestra fe mucho mejor, mucho más intenso, y por eso decimos que los sacramentales nos llevan a la santidad, es decir, nos ayudan en ese camino. Sí, hay un sacramental, además del agua bendita, hermano Ronaldo, hay otro sacramental que se considera el más importante de todos,
que es lo de la bendición. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, la bendición es muy utilizada. Nosotros cuando utilizamos la bendición, podemos decir de la bendición es que ¿cuántos de nosotros no bendecimos a través, bendecimos lo que es la casa, bendecimos el carro, bendecimos objetos, bendecimos animales? Y este sacramental de la bendición es muy utilizado. Este sacramental nos permite también mantener esa presencia de Dios en el lugar bendecido. En el caso de una casa, cuando bendecimos una casa, es que el otro queremos que la presencia de Dios esté ahí. Cuando se bendice un carro, también. Cuando se bendice animales, se bendice muchos de estos muchos objetos, vemos como nosotros, nuestra intención es que la presencia de Dios esté en el lugar donde se bendijo. Entonces vemos cómo el católico utiliza la bendición como algo muy importante. Sí. Entonces, hasta el momento, hermanos, podemos decir que los sacramentales, como bien lo dijo el hermano Ronaldo, son expresiones materiales que nos permiten acercarnos a Dios y de esta manera también acrecienta nuestra fe, porque eso es la intención de los sacramentales. Y los sacramentales, como ya el hermano Ronaldo y yo señalado, pues se agrupan de acuerdo a su característica. Ya le hemos dicho que entre los sacramentales materiales, el más importante es el agua bendita, pero también está la bendición. Hay sacramentales que son objetos religiosos, que ya se señalaron algunos, como el rosario, los crucifijos, las medallas, otro tipo de sacramentales en los cuales nosotros también participamos y no sabemos que es un sacramental, son las procesiones, ¿no? Las peregrinaciones a santuarios, ¿no? La veneración de reliquias, por ejemplo, pequeñas partes del cuerpo, usualmente huesos, de los santos que han entregado su cuerpo y su alma al Señor desde jóvenes o algunos otros ya mayores, son también ejemplos de ellos. Sobre todo lo de la bendición y también, como ya hemos señalado, ¿no? Lo que es la señal de la cruz que nos hacemos nosotros pues prácticamente todos los días. Entonces ahora vamos a entrar a otra clase de sacramental que es muy especial, pero que nosotros tampoco tenemos idea de que es un sacramental. Y estamos hablando del exorcismo que el hermano Ronaldo nos va a pasar a explicar. Si el señor director nos pone la segunda lámina, por favor. Vamos a leer la cita bíblica de Marcos 1, del 21 al 26. Llegaron a Cafarnaún y luego él, de sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Se maravillaban de su doctrina, pues la enseñaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. Y luego, hallándose en la sinagoga, un hombre poseído de un espíritu impuro comenzó a gritar diciendo: ¿qué hay entre ti y nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Te conozco, tú eres el Santo de Dios. Jesús le mandó: cállate y sal de él. El espíritu impuro, agitándole violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Este también es un sacramental, es decir, los exorcismos, muchas veces que hemos escuchado de exorcismo, pero sin saber que esto es un sacramental, porque este sacramental lo que hace es alejar el maligno, por tanto, acercarnos a Dios. Entonces vemos en la iglesia que también se mantiene este sacramental, un sacramental muy importante porque nos permite alejarnos de esas fuerzas del mal que muchas veces atacan a un ser humano. Y acá vemos el ejemplo, o más bien la cita bíblica, en donde Jesús utilizó
esto para sacar un espíritu inmundo de una persona que estaba poseída. Entonces, y actualmente vemos como también en la Iglesia Católica también vemos este tipo de sacramentales, el exorcismo. Y este es un sacramental muy importante y también que en la Iglesia nos permite también demostrarnos el poder que tiene la Iglesia, el poder que Dios le dio a su Iglesia para poder expulsar demonios. Sí. Entonces, nos encontramos, hermanos, que los sacramentales, ¿sí?, tienen efecto en la vida de nosotros mismos. ¿Sí? Si nosotros cuando los practicamos, pues nos vamos a encontrar en que, por ejemplo, ¿no?, podemos obtener gracias a través de ellos, el perdón de los pecados veniales, el arrepentimiento, ¿no?, de nuestras acciones que no son correctas, nos pueden llevar también o nos deberían llevar también a la realización de obras de caridad, ¿no?, de ayuda al prójimo, y esto nos puede también ayudar a liberarnos de la pena temporal que merecen nuestros pecados. De tal forma que los sacramentales pues juegan un papel importante, y por eso fueron creados y avalados por la Iglesia, ¿no?, por el hecho de esa particularidad de que nos acercan, ¿no?, nos acercan más a Dios, y también pues pueden allanar el camino de nuestra salvación. Entonces, me gustaría, hermano Ronaldo, que nos hablaras un poco más sobre las diferencias entre un sacramental y un sacramento. Sí, primeramente vamos a ver cuál es la diferencia. Para poder entenderlo, como les dije al inicio, tenemos que saber lo que es un sacramento. Como les dije al inicio, los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Entonces, y como hemos explicado, los sacramentales fueron instituidos por mediación de la Iglesia. Entonces aquí vemos una diferencia, principalmente. Los sacramentales fueron instituidos por la Iglesia y los sacramentos por el mismo Jesús. Los sacramentos, ellos tienen la gracia, nos dan esa gracia inmediata, es decir, que nos ayudan a obtener esa gracia. En el caso del bautismo no quita el pecado original, en el caso de, por ejemplo, el sacramento de la confesión, que nos quita los pecados que tenemos. Sin embargo, los sacramentales nos ayudan a acercarnos a los sacramentos, es decir, vemos cómo los sacramentales lo que nos hacen es poder estar en sintonía en la presencia de Dios para poder recibir estos sacramentos. Y hay que entender eso porque muchas personas confunden estos términos, y no solamente eso, sino que hasta sustituyen uno por lo otro, claro. lo cual no es lo correcto, porque el sacramental nunca puede sustituir al sacramento. El sacramento para nosotros es lo más importante, los 7 sacramentos que Jesucristo instituyó. Y yo solamente quería dar un ejemplo que muchas veces pasa, hermano César, que mucha gente cuando, por ejemplo, hay una fiesta de un santo patrono, si ustedes van a la fiesta del santo patrono, ven que en la procesión hay una cantidad innumerable de personas. Ya hemos dicho que la procesión es un sacramental. Sin embargo, el sacramento que vamos a celebrar es la Eucaristía. Es decir, que lo importante allí es el sacramento que vamos a realizar, que es la Eucaristía. Sin embargo, la Eucaristía, muchas veces la mayoría de las personas van a la procesión, y en la Eucaristía hay poca gente. Y no hay la cantidad que es. Y la gente piensa que ya cumplí porque ya fui a la procesión, y no se dan cuenta que lo que están haciendo es que están reemplazando el sacramental por el sacramento, lo cual no debe ser. Entonces hay que entender cuál es la diferencia entre uno y otro. Y vemos que el sacramento
nos da esa plenitud, esa gracia, esa eficacia de la gracia, y los sacramentales nos permiten poder prepararnos a poder a recibir esos sacramentos de la mejor forma. Por ejemplo, cuando antes de la misa hacemos un rosario, ¿qué nos ayuda el rosario? El rosario nos ayuda a poder prepararnos para poder celebrar el sacramento de la Eucaristía. Sí, otro punto importante con relación, hermano, a los sacramentales es el hecho de que si bien fueron creados por la Iglesia no obliga a practicarlos. Pues ya es una decisión particular de cada uno de nosotros. La Iglesia no lo obliga a usted a que haga el rosario, pero usted, como cristiano católico que sabe que hay que venerar a la Virgen María, conoce la importancia del rosario y por consiguiente usted lo va a hacer. Sí, la Iglesia no le dice a usted que usted tiene que ir a peregrinar a ningún santuario oficial, ¿sí? Pero usted sabe que eso es importante también para su crecimiento espiritual y para su acercamiento a Dios. Entonces es importante resaltar ese punto de que la Iglesia no obliga a la práctica de los sacramentales. Y otro punto también que vale la pena destacar en cuanto a las diferencias, que bien lo ha expuesto el hermano Ronaldo, entre sacramentales y sacramentos, es el hecho de que los sacramentos fueron realizados, fueron creados, sí, nos fueron entregados a nosotros por el mismo Señor Jesús. Por consiguiente, los sacramentos nos llevan directamente, ¿no?, a tener la opción de salvación por la acción del Señor Jesús. O sea, el sacerdote o quien ejecute la acción dentro del sacramento particular que sea, pues no hace más que servir de vehículo o de instrumento del Señor Jesús, ¿sí?, para nosotros recibir o vivir los sacramentos. Los sacramentales, ¿sí?, su acción no es directa por el Señor Jesús, sino que su acción llega a través de la Iglesia por el mandato que recibió la Iglesia del mismo Señor Jesús. Y lo importante es que sacramentos, sacramentales, pues nos llevan, ¿no?, uno directamente a tener opción de salvación y el otro nos allana el camino para tener una vida de santidad que nos va a llevar a su vez a la salvación. Entonces, teniendo estos conceptos claros, pues ya pueden ir teniendo una idea muy concreta de lo que son los sacramentales, de dónde vienen, cuáles son ellos, ejemplos, la diferencia entre sacramento y sacramentales. Vamos a ir a una breve pausa, hermanos, no se separen de nosotros, recuerden nuestros teléfonos y nos pueden escribir al WhatsApp 6615-7538 y ya regresamos con ustedes. Estamos de regreso, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe. Estamos hablando esta noche de los sacramentales, ¿no?, que son, hemos señalado, creados por la Iglesia para que nosotros lo podamos practicar y de esta manera, ¿no?, nos allanan el camino también a la salvación, y hemos explicado, entre otras diferencias, con los sacramentos en los cuales actúa directamente el mismo Señor Jesús a través del sacerdote o quien sirva de vehículo para el sacramento, y ahí sí hay una acción directa de salvación porque es el mismo Señor Jesús que está actuando. Queremos nuevamente invitarlos a todos ustedes a que nos llamen desde ya al 230-1955, 230-1955 para sus aportaciones al aire. Estamos esperando desde ya sus llamadas, o escríbanos entonces al WhatsApp 6615-7538,
6615-7538. Entonces vamos ahora a introducirnos en el tema de las similitudes que hay entre los sacramentos y los sacramentales. Ya le hemos señalado extensamente las diferencias que hay. Vamos a hablar algo sobre las similitudes que hay entre uno y el otro. Recuerden entonces llamar al 230-1955, 230-1955. Hermano Ronaldo. Sí, sobre las similitudes que hay entre el sacramento y sacramental es que los dos para lograr la santidad. Nosotros con los dos, el objetivo de cada uno de los dos es para que podamos llegar a la santidad. Pero ¿qué pasa? La santidad con los sacramentos la obtenemos inmediatamente. Ya como hemos hablado, por ejemplo, en el caso del sacramento del bautismo, cuando se bautiza se nos quita el pecado original, es decir, logramos la santidad inmediata. Y así con los demás sacramentos, la santidad que obtenemos es inmediata. Sin embargo, en cuanto a los sacramentales, ellos nos conducen y nos preparan para obtenerla y lograrla. ¿Cuántas veces nosotros hacemos un Vía Crucis? El Vía Crucis es un sacramental. El Vía Crucis nos permite comprender, entender, meditar sobre ese camino de la cruz que tuvo Jesús, pero nos prepara, nos ayuda a prepararnos. Sin embargo, en la Eucaristía en donde reconocemos realmente, en donde Jesús se hace presente, en donde realmente reconocemos ese sacrificio redentor de Cristo. Entonces vemos cómo los sacramentales nos permiten y nos ayudan a lograr esa santidad que nos permiten los sacramentos. Precisamente cuando nosotros estamos hablando de los sacramentales, ¿no? Nuestros hermanos esperados, inclusive algunos hermanos católicos desprevenidos, pues no conocen o no entienden qué son los sacramentales y nos acusan de que a nosotros nos gusta tener objetos como amuletos, a manera de amuletos para efectos de la buena suerte o algún otro tipo de arte parecido a esto. Y esto es simplemente porque no conocen lo que son los sacramentales. O sea, decir, por ejemplo, que un católico está en un vehículo de transporte público haciendo el rosario y por eso tiene un amuleto en la mano que es el rosario, pues es desconocer exactamente qué es el rosario, ¿no? Y un cristiano católico que cuelga una cruz de su pecho o una medalla de la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones, pues también consideran que es un amuleto, ¿no? O la cruz o la medalla o cruz de San Benito, la cruz de San Benito, pues dicen lo mismo. Y esto simplemente ellos porque no conocen lo que son los sacramentales, pero usted, hermano cristiano católico, pues sí tiene que tener convicción de lo que usted hace y para ello tiene que conocer lo que es un sacramental, ¿no? Y por qué usted lo hace. ¿Qué otra cosa puedes aportarnos, hermano Ronaldo, sí, en ese sentido? Hablando de este punto, algo muy interesante de esto es que los mismos que nos critican esto, muchas veces lo utilizan. Nosotros hemos dicho aquí que el bendecir es un sacramental. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestros hermanos separados que nos dicen o dicen a los demás, Dios te bendiga? Ese es algo que muchas veces ellos dicen, claro, y no se dan cuenta que eso es un sacramental, porque es una bendición. La expresión que usan ellos también, bendición, hermano. Sí, también dicen bendiciones. Que es lo mismo, entonces, estamos hablando de lo mismo. Entonces también cuando, por ejemplo, una vez estaba viendo un canal de estos que estaba pasando los canales y vi que estaban celebrando algo, vi que era un canal protestante, y me llamó la atención algo. Ellos estaban utilizando unas velas
estaban encendiendo las velas y estaban diciendo de que eso representaba a Jesús y todo. Si vemos cómo ellos utilizan signos también y no se dan cuenta. También he visto que utilizan aceites también lo utilizan y se untan aceite y no se dan cuenta que todo esto son sacramentales. Incluso cuando ellos hacen oraciones para expulsar al maligno, expulsar demonios, ellos no se dan cuenta de que eso también es un sacramental. Como hemos explicado acá, el exorcismo es un sacramental. Entonces, lo mismo que nos critican, también, sin que ellos sepan, también usan sacramentales. Pero es que el sacramental lo que precisamente hace es ayudarnos a acercarnos a Dios y a vivir más nuestra fe. Entonces, vemos cómo nos ayuda de una gran manera en nuestra vida cristiana. Sí, precisamente también es el hecho, el punto que ya habíamos nosotros señalado, de que los sacramentales, por desconocimiento, pues nos señalan a nosotros o nos endilgan actitudes de adoración, ¿no? De amuletos o algo así por el estilo, y no se dan cuenta también que lo que nos están señalando esto también, ellos practican acciones utilizando lo que para nuestra iglesia son sacramentales. De tal suerte que esto es muy importante, hermanos, que ustedes entonces tengan un concepto claro sobre lo que son los sacramentales, para que cuando estén en esta situación, ustedes puedan explicarle a sus hermanos católicos y a los hermanos esperados también, ¿no?, por qué la iglesia los instituyó. Y justamente con relación o conectados a eso, está el hecho de que el mismo Señor Jesús, ¿no?, utilizaba signos, ¿no? Y esto también está conectado a los sacramentales. ¿Qué nos puede decir al respecto, hermano Ronaldo? Sí, vamos a poner una cita bíblica, a ver si lo colocan allí para leerla. La cita bíblica es de Juan capítulo 9, versículo del 5 al 8. Nos dice Juan: mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Diciendo esto, escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de lodo y untó con lodo los ojos, y le dijo: vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Fue pues, se lavó y volvió con vista. Aquí vemos cómo Jesús utiliza, escupe en el suelo, utiliza la saliva, hace un poco de lodo y le unta el lodo en los ojos, y luego le dice que vaya a la piscina de Siloé. Hizo esto y se lavó y se curó. Pero miren lo interesante, hermanos. ¿Ustedes no creen que Jesús hubiera podido sanar a esa persona sin tener que hacer todo eso? Jesús no necesitaba el lodo, Jesús no necesitaba agarrar la tierra. Jesús podía tranquilamente decirle: ya estás sanado, solamente con su palabra. Sin embargo, Jesús utiliza el signo para poder también dar a entender algo. Y no solamente en este texto bíblico, podemos encontrar en varios textos bíblicos en diferentes partes en donde Jesús utiliza signos, en donde toca las orejas o toca la boca o le dice tal cosa, o en este caso utiliza la tierra con saliva para generar lodo. Entonces vemos cómo Jesús, y en la Biblia se utiliza signos, y desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento se utilizan otros signos, velas y otros signos que nos dan a entender algo. Y aquí miren lo que dice al inicio de este texto también. Este versículo dice que Jesús es la luz del mundo. Nosotros también creemos esto, y los hermanos también, los católicos, creen eso, y nosotros representamos a Jesús como la luz del mundo. Entonces, este es un signo que refleja a Cristo. Entonces vemos cómo la Biblia está llena de signos, cómo Jesús utilizaba signos y cómo los católicos hoy día utilizamos signos. Y entonces vemos cómo en los sacramentales, que son signos que ya hemos dicho, signos para poder estar en esa presencia de Dios. Estos sacramentales que nos ayudan. ¿Por qué, hermanos? Porque imagínense, hermanos, nosotros que vamos al templo los domingos, posiblemente los días de semana no podamos ir al templo,
pero podemos tener un rosario en la cual podamos hacer un rosario. Estamos en esa presencia de Dios diariamente o podemos realizar cualquier acto sacramental para poder estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen los sacramentales? Nos permite estar en la presencia de Dios y mantenernos en la presencia de Dios. Y es algo, una gracia bien grande que Dios nos da a través de su iglesia, porque nos permite también en cualquier lugar poder gozar de esas gracias que vienen del Señor, y que a través de su iglesia, a través de la institución, de la fundación de su iglesia, instituye estos sacramentales. Entonces, hermanos, es por eso que nosotros como católicos utilizamos estos sacramentales. Entonces, lo que muchas veces, y que hemos dicho, que los hermanos no católicos dicen que de todas estas cosas es por ignorancia, simplemente es porque no conocen, desconocen, y ya hemos leído el catecismo, lo explica claramente, cómo estos sacramentales nos permiten vivir más en la presencia de Dios, más arraigado en nuestra fe, más cerca de Dios, y por tanto lograr más la santidad. Sí, muy bien. Entonces, antes de terminar, vamos a leer algunos mensajes. Sé que han estado ustedes muy atentos al programa, por eso no han tomado el teléfono, pero algunos hermanos sí, además de enviarnos saludos, también nos han enviado algunos textos. Por ejemplo, nos dice aquí un hermano: buenas noches, bendiciones, interesante el tema tratado. No sé por qué otras denominaciones les interesan nuestras prácticas religiosas. Gracias por las aclaraciones dadas. Muchas veces se desconocen. Nuestra iglesia no hace nada por capricho, sino siempre orientados por la palabra de Dios, por la Biblia. Sí, hermano, esto es definitivo. Pues otro hermano nos dice: buenas noches, en sintonía desde la mesa de Veragua. Saludos, hermano, también. Otro hermano nos dice, bueno, cuando hablamos de hermano, no sabemos si es hermano o hermana, porque es por WhatsApp, pero cualquiera de los dos están aludidos cuando decimos hermano en forma genérica. Excelente información. No tenía conocimiento que a esos signos se les denomina sacramentales y su diferencia con los sacramentos. Muchas gracias y lluvia de bendiciones. Sí, las bendiciones son para todos nosotros, distinguidos hermanos. Muy bien, entonces nosotros queremos recordarles que los sacramentales, como bien lo dice el catecismo, de la Iglesia Católica, son signos sagrados que, a manera de acercarse a los sacramentales, nos llevan, ¿verdad? Nos conducen, ¿no?, a obtener gracias especiales otorgadas por la Iglesia, que a diferencia de los sacramentos, pues nos llevan directamente a la opción de salvación, porque fueron instituidos por el Señor Jesús. Los sacramentales, instituidos por la Iglesia, pues nos allanan ese camino, nos facilitan ese camino para lograr llegar a los sacramentos y de esa manera también llegar a la salvación. Bueno, hermano Ronaldo, lamentablemente ya hemos llegado al final del programa, ¿no? Les agradecemos a los hermanos que se han molestado en escribirnos, ¿no?, a los que sabemos que tuvieron la intención de llamar, y recuerden nuestros libros, Custodia de la Fe, y que pueden ustedes obtener en las librerías católicas del país, y aquí la Sierva del Señor, que también lo pueden obtener en los mismos lugares. Muy bien, entonces no nos queda más que decirles a nuestros hermanos, Ronaldo, que tengan una semana siempre alegres en el Señor.